de que no es que el antibiótico vuelve resistente a la bacteria, no es así. Lo que sucede es de que las bacterias, y recuerden ustedes, a partir de las tasas de mutación que presentan, van modificando su material genético. Esto es darwiniano, ¿verdad? Ahora puede ser que esas modificaciones tengan que ver con el hecho de que si es una bacteria que tenía flagelos, ahora ya no los tenga. Usualmente consideramos a las mutaciones no como algo a favor de una unidad biológica, sino como un error en lo que es la copia, la replicación de su material genético. Y es obvio que si hay errores que se van presentando, en este caso, producto de las mutaciones, no deberíamos considerar precisamente estas mutaciones como benéficas. Pero aquí viene la ayuda precisamente de la famosa teoría a propósito de lo que es el poder avanzar en la selección natural darwiniana, y es ahí donde evolutivamente podemos explicar qué es lo que sucede. Esas mutaciones que evidentemente puede presentar una bacteria, hemos dicho, no siempre la van a llevar a los estadios de resistencia al antibiótico. Puede ser que modifiquen, habíamos indicado, la presencia de flagelos o no. Si era una bacteria capsulada, que tenía cápsula, puede ser que por mutaciones que se presentan en determinadas áreas de su genoma, ahora ya no tienen cápsulas, se vuelven colonias rugosas, bacterias sin cápsula y cosas por el estilo. O puede haber mutaciones que son silenciosas, mutaciones que a veces las llamamos tontas, porque en realidad no provocan ningún efecto visible en la bacteria. Es decir, pese a que hay una modificación en el material genético, pero esta modificación no afecta, no atenta precisamente desde la perspectiva de que nosotros podamos ver algún cambio, ya sea en el metabolismo, en la morfología de la bacteria, ¿de acuerdo? No alcanza como para que el fenotipo se modifique después de que en el genotipo se ha producido esa mutación. Por lo tanto, lo mismo nos pasa en la resistencia a los antibióticos. Si bien no todas las mutaciones llevan a la resistencia, algunas sí, y más aún cuando se van acumulando, ¿de acuerdo? Ahí sí, a lo mejor se puede modificar un blanco, una diana a nivel de lo que corresponde a la bacteria, y es así cuando ya llega el antibiótico, no reconoce, ya vamos a ver qué sucede, y a partir de ello se muestra el estado refractario. Por eso es que habíamos considerado y habíamos conversado en su momento de que hemos visto ya que habían antibióticos que empezaban a fracasar aun cuando ni siquiera este había sido utilizado en su momento, y ya nos encontrábamos de entrada con bacterias que presentaban resistencia a este tipo de antibióticos, ¿de acuerdo? Así que entonces, vamos, avanzaremos, y aquí es necesario que hablemos de dos tipos de resistencia que hoy por hoy son básicamente reconocidos. La resistencia desde el punto de vista clínico, que es lo que ustedes van a ver continuamente, y por otro lado la resistencia vista desde el punto de vista microbiológico. Hay profundas diferencias. De hecho, una resistencia clínica nos está demostrando de que es un potencial proceso, obvio. Basta que la bacteria tenga material genético que está sometido, hemos dicho, estas tasas de mutación, pues obviamente ya sabemos de que en cualquier momento se pueden dar modificaciones, ¿verdad? Y además, gracias a esas modificaciones o mutaciones, las bacterias pueden terminar no inhibiéndose, no hay efecto bacteriostático, o no se van a, en otras palabras, a destruir, no hay efecto bactericida, cuando interactúan con los antibióticos. Esto clínicamente, ¿cómo se traduce? Automáticamente en una falla terapéutica. No hay una respuesta terapéutica cuando usamos ese antibiótico. En otras palabras, es un paciente que está, en este caso, sometido a una infección bacteriana
y cuando aplicamos un antibiótico no obtenemos una respuesta en cuanto a mejoría, no obtenemos un éxito desde el punto de vista terapéutico. Pasan 24, 48, 72 horas y lejos de que el paciente mejore, más bien empieza a mostrar cada vez más señales de deterioro y cada vez el daño se hace muchísimo más profundo. Ahí algo obviamente está saliendo mal. Por eso es que en su momento hablamos de que se estaría produciendo un proceso de resistencia, algo que podemos verificar cuando hacemos los antibiogramas. De hecho, vamos a hablar durante todo el año de los antibiogramas. Es más, lamentablemente, pasado mañana, viernes, no tenemos clase teórica por una disposición del Consejo Universitario que ha dictaminado que por el famoso Día del Padre no va a haber clases, no va a haber actividad académica el día viernes, desde la perspectiva que ha planteado el HCU. Entonces, ni modo, vamos a tener que suspender nuestra clase del viernes, pero el día lunes sí, vamos a llevar adelante nuestra clase y ahí vamos a revisar los mecanismos pertinentes, porque ahí nos tocaba ver ya cómo responden las bacterias específicamente, qué hacen específicamente. En estos casos, cuando hablamos de resistencia y a través del antibiograma en el laboratorio, quienes trabajan en la microbiología, en la bacteriología clínica, que se encargan de llevar adelante estos procedimientos, observan, por ejemplo, lo siguiente. Ahora están viendo un antibiograma. Esta es una caja Petri. El tamaño normalmente es de unos 100 milímetros de diámetro, donde hay un medio de cultivo, que ya vamos a estudiar en su momento, y una vez que sembramos al microorganismo problema, todo esto es desarrollo bacteriano, todo esto, ¿de acuerdo? Y aplicamos los discos de antibiograma, que son, en otras palabras, discos que corresponden a determinados antibióticos y los colocamos en un determinado orden también, no los colocamos al azar. Por ejemplo, este es el disco de amoxicilina clavulánico, aquí está la ceftazidima, la cefotaxima, la ceftazidima vecina al disco del imipenem, por ejemplo. Acá tenemos a la cefasolina, a la cefoxitina y aquí a la ampicilina cercana a la cefotaxina. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es en una infección urinaria, donde en este caso la bacteria es una Escherichia coli, causante de infección urinaria, y este es el panel de discos, la caja Petri, que está mirando solo a los beta-lactámicos. Y ahora ya con mayor tranquilidad puedo hablar de esto, porque ustedes ya han revisado beta-lactámicos, ya saben qué son los beta-lactámicos y qué antibióticos se encuentran dentro de esta gran familia, ¿verdad? Y aquí estamos mirando todas estas moléculas corresponden a beta-lactámicos desde ya. Lo que sí puedo observar es un detalle interesante. Si bien veo aquí a los grandes que si mido su diámetro y comparo con las tablas me dirían que hay sensibilidad, pero por ejemplo acá vean ustedes, el halo es mínimo, es pequeño en relación a los otros. Si yo mido este diámetro, el diametraje me está mostrando probablemente resistencia. Esto es lo que vemos in vitro, o sea, en el laboratorio. ¿Listo? Y eso es para nosotros clave, es determinante. Conclusión, por eso es de que nosotros hablamos del antibiograma como tal. Y ahí está evidenciándose desde ya ese mecanismo de resistencia probablemente frente a la ampicilina. Ahora completa nuestra frase cuando dice a partir de su correspondiente dosificación, porque lo que ustedes van a hacer es eso. Más adelante van a aprender en las materias clínicas a dosificar los antibióticos, como cualquier otra molécula que la usamos farmacológicamente. Y desde ya, una vez que se administró el antibiótico, este se tiene que concentrar fisiológicamente en el organismo del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, clínicamente estoy viendo que hay resistencia porque no va a haber la respuesta que yo estaba esperando. No va a haber una respuesta bacteriostática ni va a haber una respuesta bactericida.
Si un poquito ya empiezo a abrir la cortina de lo que microbiológicamente o bacteriológicamente está pasando, es porque en realidad para que se produzca esto, tiene que haberse establecido por lo menos un mecanismo de resistencia, ¿de acuerdo? Este mecanismo de resistencia a veces es único. Lo triste es que desde la pandemia de la COVID-19, desde el año 2020-2021, en todo el mundo hemos empezado a ver bacterias que no hacen un mecanismo de resistencia, sino hacen 2, 3 mecanismos de resistencia. Han aprendido a manejar más mecanismos de resistencia, ¿de acuerdo? Y obviamente estos mecanismos de resistencia tienen su origen, ya sea a nivel de su genoma, en otras palabras, de su cromosoma, o están fuera de su cromosoma. Recuerdan el material genético extracromosómico. Obviamente, basta que se presente este fenómeno, ¿qué es lo que va a variar? Lo que llamamos puntos de corte. ¿Recuerdan? La concentración inhibitoria mínima. De hecho, las bacterias continuamente están modificando los puntos de corte. En otras palabras, las bacterias están en una marcha hacia la resistencia absoluta. Usemos o no usemos antibióticos, ¿de acuerdo? Usemos bien o usemos mal. Y entonces la aparente respuesta rápida sería, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Cerramos la clase y se acabó, ¿verdad? Porque las bacterias igual van a llegar al 100% de resistencia. Y es verdad, cuando una bacteria compra su pasaje hacia la resistencia, nunca hay pasaje de ida y vuelta. La resistencia solamente va en un solo sentido y básicamente es improbable de que regrese a la sensibilidad, ¿de acuerdo? Así que hemos visto que se debe a una mutación. ¿Ustedes creen que se va a volver a dar otra mutación que revierte ese fenómeno? Si hablamos dentro del sistema de la probabilidad, es seguro que tendría que significar a como que me saque 3 o 4 veces seguiditas el gordo de la lotería. No va a suceder, ¿de acuerdo? Habrá una posibilidad allá de 1 en 1000 millones, quién sabe, pero es tan lejana, tan pequeña, que prácticamente es improbable, ¿de acuerdo? O sea, que si están avanzando hacia la resistencia por las mutaciones que van presentando, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con todo esto? Voy a responder esta cuestión al terminar la clase. ¿Listo? Y ahora veamos desde el punto de vista microbiológico. Cuando nosotros hablamos de resistencia, si bien tomamos en cuenta la definición anterior, en realidad cuando hablamos de resistencia desde el punto de vista microbiológico es porque estamos separando a la población bacteriana, una determinada bacteria, en una determinada, por ejemplo, infección, estamos separando ahí 2 posibilidades, no hay más. Una posibilidad a la que le llamamos del wild type, del tipo salvaje, donde tal cual ustedes están leyendo, son bacterias que no presentan ningún mecanismo de resistencia todavía. Por eso las llamamos salvajes, wild type, ¿de acuerdo? Estas son bacterias que no todavía han desarrollado ningún mecanismo de resistencia hacia los antibióticos, obviamente de forma adquirida. Por lo tanto, esta categorización aparece por la aplicación de puntos de corte no clínicos. O sea, las concentraciones inhibitorias mínimas que hacemos no las estamos haciendo desde la perspectiva clínica. No estamos mirando desde la perspectiva de la cepa que está atacando un paciente. No. Acá tomamos, por ejemplo, 500 cepas, 500 bacterias que están obviamente todas dirigidas en relación a ser la causa etiológica de un tipo de infecciones, o puedo tomar en cuenta 300, o puedo tomar 1000, o puedo tomar 1500. Les corremos concentraciones inhibitorias y arbitrariamente yo voy a dictaminar dónde puede encontrarse algún punto de corte que desde ya a mí me interese desarrollar. Ya se va a aclarar mucho más con las próximas láminas. Estas bacterias pueden responder al tratamiento si estoy viendo estos puntos de corte.
La respuesta concluyentemente es no sé. No tenemos la más remota idea. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es tomar las cepas, estudiarlas, aplicarlo a las concentraciones inhibitorias mínimas, elegir un punto de corte arbitrario, donde veo que la mayor parte de las cepas han sucumbido, y digo, ya, este va a ser mi corte, mi valor de corte, si quiero llamarle así, epidemiológico, o mi corte epidemiológico en cuanto a cutoff que estoy buscando para poder estudiar cómo responden a los antibióticos. Si me encuentro que un buen número de cepas o un número de cepas de las que estoy estudiando me responden aparentemente con sensibilidad, ese es un punto de corte que está mostrando cepas wild type, ¿verdad? Por algo están sensibles, no tienen ningún mecanismo de resistencia. La parte opuesta a la antítesis obviamente va a ser movernos en el otro grupo de cepas. Pero acá, mientras tanto, lo que estoy aplicando son los famosos cortes epidemiológicos, valores de cutoff epidemiológicos, ¿de acuerdo? Que los pueden encontrar en la literatura como los ECOF, los SB, los BCE, es decir, valores de corte epidemiológico. Punto. Así que dense cuenta que aquí no entra la palabra paciente. Aquí no estamos hablando de la palabra, por ejemplo, infección, por decir algo, la gonorrea, no. Solo estoy estudiando Neisseria gonorrea, gonococos, 500 cepas de gonococos frente a un determinado antibiótico, corro concentraciones inhibitorias y voy a mirar quiénes me responden con sensibilidad y quiénes me responden con resistencia. Y entre las que me responden con sensibilidad, si el número es muy bueno, es alto, estoy utilizando un valor de corte epidemiológico. La pregunta, ¿sirve ese punto de corte para tratar a un paciente? La respuesta, no sé. No sé. ¿No es cierto? Porque en laboratorio sí me sirve. Cuando yo corrí las concentraciones, vi que evidentemente estas concentraciones inhibitorias, estos valores de corte epidemiológico que estoy aplicando, sí han logrado, en este caso, por ejemplo, tener un efecto bactericida sobre el mayor número de cepas. Pero en el paciente, otra vez, ¿sirve? Otra vez la respuesta, no sé, porque son puntos de corte no clínicos. Y ahora vamos a ver para qué nos sirve. Las opuestas, las antítesis, la antítesis de esto que hemos venido hablando, está planteado por las non-wild type, o sea, las que no son salvajes. Así que entonces, cuando hablo de non-wild type, me estoy refiriendo a aquellas bacterias que ya presentan por lo menos un mecanismo de resistencia adquirido. Serán entonces esas cepas que cuando hice las concentraciones inhibitorias me mostraban concentraciones inhibitorias más altas. Obvio, ¿verdad? Entonces yo diría, acá ya hay por lo menos un mecanismo de resistencia. Y entonces otra vez la pregunta, ¿el antibiótico en ese caso no va a fallar? Tendría que fallar, si estoy hablando de paciente. Mi respuesta va a ser, no sé. Otra vez. Porque todo esto es laboratorial. No estoy mirando al paciente, estoy mirando a la bacteria, ¿se entiende? Solo estoy separando poblaciones bacterianas. Y ya está claro entonces que cuando separo las poblaciones por estos puntos de corte, por estas concentraciones inhibitorias que son epidemiológicas, solo estoy separando ese grupo de bacterias en dos subgrupos. El grupo de las wild type o subgrupo de las wild type, que son aquellas que no tienen mecanismos de resistencia, y estas otras que son las non-wild type, que sí tienen ya por lo menos un mecanismo de resistencia. ¿Cuál es la utilidad de esto? Perdón, voy a ver si hay algo más. Ahí me quedaré. ¿Cuál es la utilidad de los puntos de corte epidemiológicos? Es que me permiten estudiar la evolución de la resistencia de las cepas bacterianas, porque me está permitiendo clasificar wild type y non-wild type. Si las non-wild type se van haciendo cada vez mayores en número, obviamente estoy mirando cómo se va produciendo la evolución de esa resistencia. Pero más importante que eso,
a veces me da la posibilidad de tentar una opción de tratamiento cuando ya no la tengo. Me explico mejor. Hace buenos años atrás, hace 40, 50, 60 años atrás, tal vez 60 años atrás, en los problemas de gonorrea, la clásica gonorrea, la penicilina funcionaba bastante bien. Pero después las cepas cada vez fueron desarrollando más mecanismos de resistencia, mayor producción de beta-lactamasas y la penicilina se nos cayó. Por vía oral fue la ampicilina, se nos cayó automáticamente por esas beta-lactamasas. Entonces dijo, vamos por las tetraciclinas. Se empezó a usar tetraciclinas y en muy corto tiempo se cayeron también. Las cepas se mostraron también resistentes. Y entonces se dijo, no nos asustamos, tenemos la ciprofloxacina, una fluoroquinolona, como ustedes ya han estudiado. Y cuando se utilizó la fluoroquinolona al principio de esta novela, con una dosis de ciprofloxacina o una de levofloxacina, se cortaba la gonorrea. Obviamente, en el tiempo las cepas iban mutando, se iban seleccionando y resultó con que tiempo después las fluoroquinolonas se nos cayeron, ya no servían para nada. Y entonces dijimos, no nos asustamos todavía porque nos queda la bomba contra estas bacterias, la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Entonces empezamos a usar la ceftriaxona, una dosis, perfecto. Es más, para asegurar 2 dosis y ya está. Y nos fue muy bien. Hasta que hace unos 4 o 5 años atrás empiezan a aparecer las primeras cepas de gonococos con resistencia a la ceftriaxona. Nos caímos, todos. ¿Por qué? Porque ya no había más opciones antibióticas. O sea que si venía una persona y me decía, parece que tengo una enfermedad, y lo revisábamos, y era una gonorrea, ¿no es cierto? Con abundante material purulento, en este caso en el varón, abandonando la uretra masculina, el pene completamente inflamado, ya no tenía pene, tenía una pena, no hacía pus, ya no hacía pis, hacía pus, porque obviamente es así, la clínica de la gonorrea, y no teníamos qué ofrecer como tratamiento, porque ya se había quemado hasta la ceftriaxona. ¿Qué hacemos? Ahí entra esto. O si ustedes quieren, el paso previo, el utilizar los puntos de corte epidemiológico. Rápidamente empiezan a trabajar los laboratorios, toman los pools de cepas que tenían guardados, empiezan a hacer concentraciones inhibitorias y vamos por una opción, la acitromicina. Y cuando se usa la acitromicina se ve que un excelente número de cepas de gonococo, casi todas eran wild type, o sea, no tenían todavía un mecanismo de resistencia. La pregunta, ¿sirve la acitromicina? No sabemos, porque sigue siendo todo laboratorial, ¿verdad? Nadie utilizó acitromicina hasta ese momento para la gonorrea, por lo tanto nadie podía decir esto va a servir. Bueno, lo volveremos ahora a tratamiento. Farmacológicamente se establece la dosificación, se empieza a usar con los pacientes y es más, combinamos con la ceftriaxona. Ya sabíamos que estaba decaída, pero a ver, la combinaremos. Combinamos y el éxito absoluto. Respiramos. O sea que entonces esto sirve, porque me permite pasar de un punto de corte epidemiológico, que es de laboratorio, después de un tiempo en que los clínicos en todo el mundo empezaron a utilizar la acitromicina junto a la ceftriaxona, vieron que la respuesta era excelente. Deja de ser punto de corte epidemiológico y pasa a ser punto de corte clínico. ¿Se entiende? Y entonces ahora sí, ya no está en los puntos de corte epidemiológicos, sino ya está en los puntos de corte clínicos. Y se vuelve una droga más en el arsenal frente a la gonorrea. Cuando se nos caiga la acitromicina, ya se están ahorita estudiando otras drogas, precisamente buscando los valores de corte epidemiológico para ver cómo andamos las wild type, las no wild type y ver qué opciones eventualmente pudiéramos utilizar. ¿Se entendió? Ahora sí. Hemos dicho que se generan desde el punto de vista del genoma, para ello hay mutaciones para el sitio de acción, ahí donde debería actuar el antibiótico, o mutaciones que modifican lo que es la regulación. Por ejemplo,
la hiperproducción de una enzima. Normalmente estaba a baja escala, no pasaba nada, la bacteria muta, suma mutaciones en una de esas, y cuando ahora produce, cuando exhibe esta enzima, ahora está aumentada en cantidad. Obvio, ahora sí se va a caer el antibiótico o el grupo de antibióticos sobre los cuales actúa esa enzima. La otra optimiza un mecanismo que tiene la bacteria y que le permitía jugar con metabolitos. Ahora juega con antibióticos, ya vamos a ver con calma. Y si es extracromosomal, hemos dicho que depende de plásmidos, de transposones o de integrones. ¿Qué hacen estos? Lo mismo que esto. Obvio, ¿verdad? Solo que ahora está en material genético que está fuera de la bacteria. Veamos. Primer mecanismo importante: interferir en el transporte del antibiótico. La bacteria no va a dejar que el antibiótico entre al interior de la bacteria. ¿De acuerdo? Y si no entra, pues obviamente eso es resistencia, no va a sufrir ningún efecto a la bacteria. ¿Qué sucede en este caso? Se presenta en los beta-lactámicos, se presenta en varias drogas. El ejemplo clásico son los beta-lactámicos. Pero ¿qué sucede? Miren, para que sea más fácil, aquí está la pared de la bacteria. Estamos hablando de una pared de bacteria gram negativa. ¿Por qué? Porque aquí están los lipopolisacáridos, aquí está la membrana externa o exterior, aquí están las porinas o canales porínicos, esto es el espacio periplásmico, aquí está el péptido glicano, la membrana celular y el citoplasma de la bacteria. ¿Se ubicaron? Sí. Aquí está el antibiótico. Normalmente esto es lo que va a pasar. El antibiótico atraviesa la porina, atraviesa toda la cubierta bacteriana y se va a ir al citoplasma, vamos a suponer, a desempeñar su tarea sobre los ribosomas. Es un aminoglucósido, ¿de acuerdo? O una quinolona. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación o se suman las mutaciones que modifican a las porinas? Tenemos esto. Y ahora aquí está mi antibiótico. Veamos si entra. No, no pasó, porque se ha modificado la porina. Ha modificado, saben ustedes que las porinas son lipoproteínas, ha modificado sobre todo la parte proteica, exhibe ahora sus dominios de diferente forma, puede variar incluso la concentración de cargas eléctricas, por lo tanto cuando el antibiótico quiere pasar ya no puede hacer. Hay un fenómeno de impermeabilidad, por eso se llama así, no penetra el antibiótico y el resultado es resistencia. La otra es de que modifique lo que pasa aquí afuera, sigue interfiriendo. Otra vez el mismo modelo, mucho más facilito, más bonito, ¿verdad? Aquí están los lipopolisacáridos, esta es la membrana externa o exterior, aquí están las porinas, el espacio periplásmico, el péptido glicano, la membrana celular y el citoplasma, ¿cierto? Bueno, normalmente las bacterias acumulan algunos cationes divalentes en sus superficies, concretamente calcio, es lo que más acumulan. ¿Por qué? Porque las superficies bacterianas tienen carga electronegativa. Si mantuvieran esa carga electronegativa constante y demasiado intensa, no podrían pasar metabolitos de los cuales depende la bacteria. Por ahí no podrían pasar azúcares, no podrían pasar otro tipo de moléculas que necesita la bacteria dentro de sus procesos de nutrición. ¿Recuerdan el metabolismo? Pese a que aquí hay calcio, tampoco hecho significa que pierde la electronegatividad. No, pero por lo menos la atenúa y pueden pasar los metabolitos. ¿Qué sucede cuando por una mutación se modifica la superficie de la bacteria? Se modifica de tal manera que sus cargas eléctricas negativas aumentan. Y al aumentar, atrapan más cationes divalentes, más calcio. Obviamente lo que está sucediendo aquí es un aumento en la concentración de cationes divalentes, calcio. ¿Qué va a pasar en ese caso? Ahí está un aminoglucósido, que puede ser la gentamicina, la canamicina, la amicacina. Son los antibióticos más electropositivos.
tienen cargas positivas, pero realmente abundantes. Ahora sí, traten de pasar como aminoglucosa. Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un escudo de cargas positivas. El antibiótico viene con cargas positivas. Obviamente hay un fenómeno de repulsión electrostática. Cargas similares se repelen, ¿cierto? No entra el antibiótico. ¿Cuál es el resultado? Resistencia. Correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. La otra es, hemos dicho que optimizan lo que tienen. Para eso funcionan las bombas de flujo. Las bombas de flujo le permiten pasar metabolitos, pero también rechazar los que no necesita ya. Este fenómeno las bacterias lo pueden aplicar sobre los antibióticos. Fíjense, ya no necesito repetir la estructura de esta bacteria. Aquí está todo, aquí está el antibiótico. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muy fácil, ¿verdad? Lo que ha sucedido en realidad es que pasa el antibiótico, pero cuando va a ir a pasar, por ejemplo, la membrana para irse al citoplasma, una molécula que es una proteína de fusión lo engancha. Se une a una transportadora y cambian de sentido al antibiótico y lo expulsan por un canal de salida. Por eso es que los españoles no le llaman bombas de flujo, le llaman sistema de expulsión activa. Obviamente activa porque se gasta mucho ATP. Y es una expulsión porque miren lo que he hecho con el antibiótico. Lo expulsaron por un canal de salida. ¿Se entendió? El resultado, resistencia. Hoy por hoy es uno de los mecanismos de resistencia junto al de impermeabilidad que acabamos de ver, que realmente se convierten en los mecanismos más importantes de resistencia que asumen las bacterias. ¿Listo? Perfecto. La otra, ahora sí, pasa el antibiótico, va a ir hacia el lugar donde debe cumplir su mecanismo de acción. Ah, pero resulta que algo se cambió, algo se modificó en ese lugar donde tenía que actuar el antibiótico. Por ejemplo, se modifican las PBPs, las proteínas fijadoras de penicilina, que ustedes saben que están localizadas a nivel del péptido glicano y que son el blanco de los betalactámicos. Si se modifican las PBPs, resistencia a los betalactámicos. La otra, que se modifique una enzima, la dihidroteroato sintetasa. Se modifica, hay otra enzima acá, pero que cumple la misma función. O sea, llegan las sulfonamidas, no reconocen a la nueva enzima y se produce la resistencia. O finalmente se modifica otra enzima, la dihidrofolato reductasa, que es el blanco de la trimetoprima. Cambian esa enzima por otra, las bacterias, que todavía cumple función, y sin embargo cuando llega la trimetoprima, que es una diaminopiridina, ya no reacciona como debería ser. En todos los casos la resistencia está manifiestamente planteada. Veamos, aquí está la imagen clásica del libro de Javits, ¿verdad? Es perfecta, porque es el péptido glicano como tal que ustedes ya han estudiado. Aquí está la N-acetilglucosamina, el ácido N-acetilmurámico, está el tetra o pentapéptido, los 4 aminoácidos. El tercer aminoácido siempre engancha con el cuarto aminoácido a través de una pentaglicina. Lo mismo pasa aquí, miren, el cuarto aminoácido engancha con el tercero, el cuarto con el tercero, y así sucesivamente, ¿cierto? Como todo en la vida de las células tiene que producirse gracias a enzimas, si no, no se podrían dar estas reacciones, en este caso de transpeptidación. Vean, son aminoácidos que están enganchándose entre sí por pentaglicinas, ¿verdad? En todo caso siguen siendo enlaces de transpeptidación, enlaces peptídicos. Obviamente eso se produce gracias a las enzimas conocidas como transpeptidasas, transglicosilasas y carboxipeptidasas. Estas enzimas son las PBPs, proteínas fijadoras de penicilina. ¿Se entendió? O sea que entonces, cada vez que les hablan de PBPs o las penicillin binding proteins, por eso se llaman PBPs, estamos hablando de proteínas fijadoras o ligadoras de penicilina. Y esas enzimas
básicamente corresponden a transpeptidasas, transglicosilasas, carboxipeptidasas que provocan esos enlaces de transpeptidación. ¿Listo? Esto ya lo han visto, por eso que no me detengo más. ¿Qué pasa cuando estas enzimas se modifican por mutaciones? En este caso hay una mutación, más que una cadena de mutaciones que modifican las PBPs. De manera que cuando llega el betalactámico ya no reconoce a estas enzimas. Y al no reconocerlas, pues automáticamente se produce el estado de resistencia. ¿De acuerdo? Y en las enzimas está más fácil, porque la una y la otra funcionan en lo que es el metabolismo del ácido paraminobenzoico a los folatos, ¿verdad? Aquí está el paso para ir del ácido paraminobenzoico al ácido dihidroteroico. Tiene que funcionar una enzima, que es precisamente la dihidroteroato sintetasa. Hemos dicho que se modifica la enzima y todavía el metabolismo sigue avanzando, por lo tanto las sulfas quedan automáticamente anuladas en su acción. O, aquí abajo, para ir del dihidrofólico al tetrahidrofólico se necesita una enzima, que es la dihidrofolato reductasa, que es el blanco de la trimetoprima. Ahora, si las bacterias, por mutaciones, modifican la trimetoprima, tendremos otra enzima que conduce este paso. Por lo tanto, llega la trimetoprima y ya no reconoce a la nueva enzima, el resultado resistencia. ¿Cierto? Perfecto. Pero a veces no necesitan modificar la enzima. A veces con la enzima normal provocan resistencia. ¿Por qué? Porque la aumentan. Es decir, no va a ser, si ustedes quieren, la cantidad de enzima que debiera ser, sino que aumentan la producción por ejemplo, de hidrofolato reductasa. Aquí está, en otras palabras, lo que normalmente debiera ser la producción de la dihidrofolato reductasa. Aquí están los sitios donde deberían actuar, en este caso, las drogas conocidas como diaminopiridinas, la trimetoprima. ¿Qué pasa cuando las bacterias hiperproducen, en otras palabras, la dihidrofolato reductasa? Miren lo que sucede. Por lo tanto, aumentan los sitios. Ya no son los que eran. Por lo tanto, llega la trimetoprima, actúa sobre estos sitios, pero miren cómo quedan todos estos libres. Por lo tanto, resistencia, ¿verdad? No le pasa absolutamente nada a la bacteria. Ahora, esto nosotros no podemos detectar, porque no tenemos la capacidad de poder entrar en este mundo y mirar y decir, mira qué bandida ha aumentado la dihidrofolato. No. Asumimos que aumentó la dihidrofolato porque ha cambiado simplemente el comportamiento frente a la trimetoprima y porque cuando estudiamos la enzima es la misma, que es la dihidrofolato reductasa. ¿Cierto? Ok. La otra, que se modifique en proteínas. Por ejemplo, la proteína S12 ribosomal, que es parte del ribosoma de la bacteria. Unidad 30S. Si se modifica esto, tenemos pues la resistencia a la streptomicina. Aquí está. Esta es la subunidad 30S. Aquí están sus proteínas que la conforman. Una de estas es la 12, S12. ¿De acuerdo? ¿Por qué S12? Porque este es el segmento pequeño, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de esto, todas las proteínas tienen ese término por delante, S, small. En cambio, estas otras tienen el término L, L1, L2, L3. ¿Por qué? Porque son las proteínas de la subunidad mayor, o sea, large, ¿cierto? Por eso es que las denominamos así. Y aquí está la S12. Si se modifica la S12 por mutaciones, cuando llega la streptomicina, ya no reconoce la nueva proteína S12 ribosomal y se establece el mecanismo de resistencia. ¿De acuerdo? La otra opción es que se modifiquen enzimas del corte de la DNA quirasa, las topoisomerasas en general. Aquí está. Este es el DNA de la bacteria. Tiene que abrirse, ¿recuerdan? Para avanzar a la fisión binaria. Cada brazo se tiene que abrir y por lo tanto aquí deberían estar los dos brazos y sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Esta enzima, la DNA quirasa, y en algunos casos la topoisomerasa 4, ayudan en este proceso, que además son el blanco de las quinolonas.
entre ellas las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina, etc. ¿Qué sucede? Que hay bacterias que modifican esta enzima. Ya no es la ADN quirasa normal, sino que es una enzima modificada y que sin embargo todavía cumple funciones. El resultado, resistencia a las químicas, ¿verdad? También las bacterias son capaces de innovar y entonces originan o por lo menos adquieren nuevas estructuras a partir, por ejemplo, de las PBPs. Aparecen nuevas PBPs en la pared de una bacteria. Las PBPs normales pueden ser la PBP1, la PBP2, la PBP3, 4, 5 y 6. Resulta que aquí aparece una nueva PBP, la PBP2A. Listo. Esta PBP2A, que depende de una nueva secuencia genética, la secuencia MEC-A, esto lo vamos a ver con calma el día lunes, son las responsables de la famosa meticilino resistencia, esto en estafilococos. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que los estafilococos adquieren esta nueva secuencia genética MEC-A, por la cual expresan o fabrican una nueva PBP, como es la PBP2A, automáticamente se convierten en cepas meticilino resistentes. ¿De acuerdo? La otra es la de los enterococos. Cambian su sistema en la pared de ligazas. Deberían tener como cuarto aminoácido a la D-alanina. Resulta que los enterococos por mutación desplazan a la D-alanina y allí pegan más bien lo que viene a ser un lactato, un D-lactato. O sea que cuando llegan los glicopéptidos, que ustedes ya han estudiado, la vancomicina, la teicoplanina, y que deberían ensamblarse, engancharse en los últimos aminoácidos del péptido glicano de la pared de estas bacterias, y deberían engancharse en los de ala, o sea, de alanina, ya no están estos. La bacteria ha reemplazado a la D-alanina por D-lactato, que es mucho más complejo, que es mucho más, si ustedes quieren, como estructura química, es mucho más grande. Por lo tanto, llega la vancomicina y ya no puede encastrar. El resultado, obviamente, resistencia. O la otra, aumentan algunas unidades de su pared, por ejemplo, en este caso los azúcares, la N-acetilglucosamina. Y entonces hay estafilococos que hacen esto. Si hay tanto precursor aumentado, por lógica, el espesor de la pared, miren ustedes, se modifica ostensiblemente. Se vuelve mucho más grande el espesor de la pared, de manera que si bien está actuando el antibiótico, por ejemplo, la vancomicina, pero lo está haciendo sobre un sector de la pared y el resto queda indemne. Resultado, resistencia. ¿Listo? La otra es que aumenten los aminoácidos. Aquí está otra vez el sector del péptido glicano, los dos azúcares y los aminoácidos, ¿verdad? Si nosotros vemos esto, entonces puedo ver que hay bacterias que hiperproducen precursores, en este caso los últimos aminoácidos, las D-alaninas. Y si aumentan las D-alaninas, no solamente que estas ayudan a que el espesor de la pared también aumente, no solo esto, sino que son capaces de eliminar estos residuos de D-alanina fuera de la bacteria. En otras palabras, engañan a la vancomicina, porque como estos residuos de D-alanina se van a ir al exterior, cuando llega la vancomicina se va a enganchar a las D-alaninas, pero fuera de la bacteria. Es más o menos lo que hacen los aviones de combate cuando eliminan los señuelos de calor, ¿no es cierto? Los proyectiles del otro avión se van a ir directamente sobre los señuelos de calor. Lo mismo hace el estafilococo, ¿de acuerdo? Solo que suelta señuelos de D-alanina y la vancomicina llega, se pega a los señuelos de D-alanina, pero fuera de la bacteria. El resultado, resistencia, ¿cierto? La otra es que aumentan los procesos de metilación en el ribosoma. Y aparece una resistencia que la vamos a ver el día lunes, que es bonita, la famosa MLSB, porque es triple.
caen los macrólidos, caen las lincosaminas y caen las streptograminas del grupo B. Por eso se llama la resistencia de corte MLSB, por un proceso de hipermetilación a nivel de las proteínas del ribosoma bacteriano. Ya en la recta final, la inactivación enzimática, es decir, ahora la bacteria va a utilizar enzimas que inactiven a los antibióticos. Por ejemplo, la famosa CAT, la cloranfenicol acetiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima? Aquí está la molécula del cloranfenicol. Este CAT o cloranfenicol acetiltransferasa le va a transferir un grupo acetilo y luego le transfiere un segundo grupo acetilo. Ahora comparen esta molécula con esta, son completamente diferentes. Cuando sufre este proceso de acetilación automática, de diacetilación, porque son dos procesos de acetilación, cuando termina el proceso, esta molécula deja de ser cloranfenicol, por lo tanto pierde su actividad, en todo caso, como antibiótico. ¿De acuerdo? Listo. La otra es que las bacterias juegan póker y utilizan naipes donde puede haber enzimas que acetilan, que adenilan o que fosforilan. Entonces pueden utilizar acetiltransferasas, adeniltransferasas o fosfotransferasas. Pero lo hacen como en el póker, al azar. No hay un orden establecido. Todas estas dan resistencia a los aminoglucósidos. Por eso, como modifican a los antibióticos, se les llama EMAs. En otras palabras, enzimas modificadoras de aminoglucósidos, EMAs. En todas las revistas científicas, en los libros, las van a encontrar como EMAs. Son enzimas que se producen aleatoriamente. Por eso, como vamos a ver en las próximas clases, aquí yo ya no puedo predecir la resistencia y decir, ah, mira, es resistente a la gentamicina, entonces puede ser resistente a la amicacina. No, señor, porque son procesos totalmente aleatorizados. Yo puedo tener bacterias en las cuales solo se expresa un tipo de adeniltransferasas, otras en las que se expresa un tipo de adeniltransferasa y otro tipo de acetiltransferasa, otras en las que se expresan un adenil, un acetil y dos fosfotransferasas. Y eso me dará que pueden ser sensibles a la gentamicina, resistentes a la amicacina o resistentes a la gentamicina, sensibles a la amicacina o resistentes a las dos. ¿Se entiende? Es totalmente aleatorizado. Y obviamente el mecanismo estrella. En el jet set de la resistencia bacteriana, en la alfombra roja de las entregas de los Oscars de la Academia a la Resistencia Bacteriana, esta ocupa el primer lugar. Es utilizar enzimas que desnaturalizan al antibiótico y que las conocemos como beta-lactamasas, porque lo que van a hacer es actuar sobre los anillos beta-lactámicos, abriéndolos. Aquí está el anillo beta-lactámico, aquí está el anillo. Cuando actúa la beta-lactamasa, este anillo se abre. Al abrirse el anillo beta-lactámico, deja de ser un antibiótico y se convierte en una sustancia que no tiene ningún tipo de acción contra las bacterias. Este era el ácido, por ejemplo, 6-aminopenicilánico. Cuando actúa la beta-lactamasa y se abre el anillo beta-lactámico, miren cómo se abrió, automáticamente se llama ácido peniciloico y es completamente inactivo. Hoy por hoy tenemos colegas microbiólogos, bacteriólogos, que ya solo se dedican a la resistencia a los antibióticos y dentro de esta solo a las beta-lactamasas, porque son todo un mundo de beta-lactamasas. Ya las veremos con calma. Y un regalo de final de clase. Este otro mecanismo, que no tiene un nombre todavía definitivo, por ahora le llamamos vesiculización. ¿Por qué? Porque este ya es el ejemplo de cuán amigas son las bacterias. Aquí una bacteria tiene su bro y lo defiende a fuego y barro. Ya van a ver. Acá está otra vez la pared de la bacteria. La pared gran negativa, ¿verdad? Los lipopolisacáridos, la membrana externa o exterior, el espacio periplásmico, el péptido glicano y la membrana celular. Aquí abajo el citoplasma.
Miren, esta bacteria ha logrado producir beta-lactamasa y la acumula, la guarda como si fuese su bolsillo en el espacio periplásmico. Ahí está esperando. Ah, pero este es pues bro de esta otra. Entonces, por lo tanto, le va a regalar y miren cómo lo hace. Atrapa algo de la beta-lactamasa, desprende parte de su membrana externa o exterior, llega hasta la otra bacteria, se ensambla, vacía la beta-lactamasa y ahora esta otra guarda ya su beta-lactamasa en su bolsillo periplásmico. No le está regalando material genético, le está regalando directamente la beta-lactamasa. ¿De acuerdo? Así que como epílogo no se equivocó Fleming cuando recibía el premio Nobel y decía que advertía que la penicilina parecía como no tóxica, de manera que no había que preocuparse con sobredosificar o intoxicar al paciente. Él era médico. Sin embargo, él dice, puede existir el peligro de la subdosificación, usar malos antibióticos. Así, no es difícil conseguir microorganismos resistentes a la penicilina en el laboratorio bacteriólogo, exponiéndoles a concentraciones no letales. Y vuelve otra vez a ponerse su gorro de médico cuando dice, pudiendo suceder lo mismo en el organismo. Lo dijo en 1947 o 45. Fuimos muy soberbios. Creíamos que ya habíamos resuelto las infecciones de todo el planeta por la penicilina. Hoy vivimos otra pandemia. La pandemia silenciosa, silente también, de lo que es la resistencia a los antibióticos en todo el planeta. El lunes veremos algunos ejemplos. Gracias.